Ok. Perfecto, buenas tardes a todos. Vamos a continuar el módulo que estamos revisando, que es contabilidad financiera, a partir de los métodos, que fue el punto en el que nos quedamos en la sesión anterior. Ya revisamos todo lo que tenía que ver con las herramientas y los estados financieros que teníamos que conocer para poder identificar y hacer tomas de decisiones puntuales. Para retomar y nada más para que recordemos en qué parte nos quedamos y por qué vamos a empezar a hablar de los métodos para poder hacer la toma de decisiones puntualmente, necesitamos tener claro que el autor nos establecía un proceso muy puntual y específico en el que tendríamos que hacer análisis financieros, o en función de este proceso podemos realizar análisis financieros, en los que nos decía el autor Abraham Perdomo Moreno que lo primero que tendríamos que hacer es recabar información financiera. Recordemos que esta información tendría que ser real, actualizada y suficiente. Si no tiene estas tres características, la información financiera que estamos adquiriendo, pues no va a ser de soporte necesario para que podamos hacer el paso 2, que tiene que ver con el análisis de la información, y para esto tenemos que hacer una aplicación de métodos financieros, que es lo que vamos a revisar en el módulo del día de hoy. Una vez que nosotros ya tenemos puntual y específicamente los métodos y hacemos la selección de la forma en la que vamos a hacer estos análisis de información, entonces vendría la siguiente parte en la que haríamos una evaluación de resultados, lo que nos permitiría tener datos suficientes para la toma de decisiones estratégicas en este modo o en esta línea financiera, es decir, cuando estamos hablando de los recursos monetarios o financieros. Entonces, ¿cuáles son los métodos de análisis financieros que vamos a conocer para poder generar estos procesos de lo que estamos hablando? Y para eso tendríamos que saber que los métodos de análisis financieros se refieren a las técnicas que se utilizan para desagregar los estados financieros en cada una de las partidas que los componen, o compararlos por periodos de tiempo. Ya sabemos que tenemos años fiscales o años naturales o puntuales en función de lo que determinó la organización, para hacer comparaciones y, en función de esto, conocer el comportamiento y el resultado de las acciones realizadas dentro de una organización, o en este caso puntual específicamente de una empresa. Y bueno, los métodos que vamos a estudiar o los métodos que vamos a conocer a través de este módulo van a ser 5. El primero van a ser los porcientos integrales. El segundo, las razones financieras. El tercero, el modelo DuPont. El cuarto, el flujo de efectivo, que este es el más común y el más conocido. Y el quinto, que es el punto de equilibrio. Este también lo vemos desde la estadística para poder generar estos métodos de análisis financieros, pero vamos a ver cómo en tema específicamente de recursos monetarios se puede aplicar este método estadístico como un método o un modelo de análisis financiero. Entonces, todos estos métodos se pueden realizar de manera vertical o de manera horizontal, tomando como base la técnica aplicada. El método vertical, que es el que generalmente vemos o es el más común, va a ser estático y va a corresponder a una fecha o periodo determinado, y se realiza únicamente para el análisis de cada una de las partidas que componen el estado financiero. Aquí estamos viendo un ejemplo de la bibliografía, que, como les comenté, ya lo tenemos en la plataforma para que la puedan revisar cuando necesiten. Y estamos viendo cómo en este estado de resultados se está mostrando de manera vertical. Y aquí nos dice que se realiza por cada una de las partidas. Recordemos que se va a dividir en ingresos, egresos y capital, porque estamos hablando de un estado de resultados. Y esto nos permite poder hacer el análisis por cada una de las partes puntuales de los estados de resultados. Después, aquí vamos a ver un ejemplo de un método horizontal.
Y estos generalmente son dinámicos, ya que van a estudiar el mismo estado financiero en la misma situación o el mismo tipo, pero a lo largo de la historia o a lo largo del tiempo. Esto nos va a permitir hacer un estudio o un análisis comparativo. Entonces, en función de esto vamos a tener diferentes fechas o periodos para realizar comparaciones de si tenemos aumentos, disminuciones, diferencias y qué estamos obteniendo en función de lo que estamos planteando o lo que planeamos en función de resultados. Y bueno, este análisis se va a realizar, o sea, tendría que hacer por cada una de las partidas del estado financiero, comparando cada una por cada año que estemos haciendo este pues cuadro comparativo y poder identificar dónde aumenta y disminuye. Esto nos permitiría generar datos que pudiéramos trasladar a términos estadísticos y que pudiéramos, por ejemplo, graficar o que pudiéramos establecer en una tabla de comparación, o no necesariamente de comparación, pero sí en una tabla que me permita acumular o recabar todos estos datos que podrían servirnos para tener como esta base general en la que podamos tener información real, actualizada y suficiente que nos permita tomar decisiones en función de diferentes objetivos o resultados. Ok, vamos a empezar revisando el primero de los métodos, que es el método de porcientos integrales. Y bueno, este va a consistir básicamente en expresar en porcentajes las cifras de los estados financieros de cada una de las partidas para poder interpretar las cifras. Si se dan cuenta, aquí volvemos a ver el mismo ejemplo de un estado de resultados que lo estamos viendo de forma vertical, es decir, solamente un periodo de un ejercicio fiscal o de un ejercicio anual, en el que sí estamos teniendo las cantidades que se le están asignando a cada una de las partidas, pero del lado derecho estamos viendo cómo se le está asignando también el porcentaje que representa cada una de ellas para que tengamos el completo y podamos identificar de esta forma cuáles tienen mayor valor o mayor volumen que otros, porque tal vez en temas solo aritméticos, vamos a decirlo así, no podríamos tener esta identificación tan clara de a cuánto se refieren temas de proporción. Recordemos que los porcentajes siempre nos van a ayudar a que tengamos una perspectiva proporcional, es decir, en función de qué ocupan cuánto espacio. Entonces, que nosotros podamos generar estas proporciones a nosotros nos permite tener una dimensión más clara o más puntual de en dónde hay más lana, en dónde hay menos, si se deben más, si tenemos más en temas de pasivos, si tenemos más en temas de ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, aquí estamos viendo un balance general para porcientos integrales o aplicando el método de porcientos integrales. Si se dan cuenta, estamos haciendo básicamente lo mismo. Entonces, la idea de generar el método de porcientos integrales es establecer estas proporciones en porcentajes de los montos que tenemos por cada separación de la cuenta. Si pueden identificar, en este balance general que nos dice que corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2010, estamos viendo los activos y los porcentajes o el porcentaje que representan mis activos en la organización, que es el 35%. Después tenemos los activos fijos. ¿Qué porcentaje están ocupando los fijos? Pues el 59%. Y los diferidos. ¿Cuántos? Pues el 6%. Si se dan cuenta, aquí estamos identificando que nuestros circulantes, recordemos que nuestros activos circulantes son aquellos que se convierten más rápido en efectivo. Son los que tenemos en una proporción media. Es casi un 40%, el 35% específicamente. Los que tenemos fijos, que son con los que operamos y que no pretendemos convertir en dinero tan a corto plazo, pero sí forman parte de nuestro patrimonio y con lo que nosotros operamos, es el porcentaje más grande, que es casi el 60%. Y el diferido, que son aquellos que vamos a poder recuperar o que vamos a poder convertir en dinero a largo plazo, que aquí estamos viendo algunos ejemplos en las cuentas,
está representando solo el 6%. Y la suma de todos estos activos nos están dando el 100. Eso significa que estamos viendo los porcentajes puntuales y específicos en temas proporcionales de cómo tengo dividido o clasificado mi activo. Lo mismo sucede con el pasivo, lo mismo con el capital. Entonces, esto estamos revisando que nos está dando el mismo monto y estamos partiendo de los 100% al mismo tiempo, y esto nos permite ver dentro de mis pasivos y dentro de mi capital cuáles son los porcentajes más altos. Si se dan cuenta, aquí también tenemos exactamente lo mismo. Recordemos que los activos tienen que ser iguales al pasivo más el capital. Entonces, estamos identificando puntualmente que en esta parte tenemos un total circulante de pasivos del 31% y de fijos del 27%. Eso significa que tengo un total de pasivos del 57%. Y esto se le tienen que agregar el 43% que corresponde al capital contable para que tengamos el 100% que corresponde al mismo total que mis activos, que son los 2.924.966 pesos. Muy bien. Como se observa en estos dos estados financieros que vimos, tanto el estado de resultados como el balance general se están expresando en cifras de porcentajes de un todo y se toma como una base la finalidad del estado financiero. El estado de resultados es un documento contable que muestra cómo se obtuvieron las utilidades o pérdidas. Es lo que básicamente me va a dejar ver a partir de las ventas, que es de donde provienen las ganancias o las pérdidas. Es decir, las ventas van a representar el 100% y las otras partidas se tienen que ir restando o se incrementan según sea el caso, si van a ser ingresos o van a ser gastos. Pero en el balance general partimos de esta premisa de que vamos a tomar el total de nuestros activos, el total de nuestros pasivos, y a eso le vamos a sumar nuestro capital, y nos tiene que dar pasivo más capital igual a los activos, y de esa forma estamos generando nuestra balance general. Recuerden que por eso los contadores establecen que este específicamente es el que tiene que cuadrar. Es decir, tenemos que acomodar las cuentas de tal forma que nos den activos de un lado y del otro pasivos más capital. Si lo hacemos en porcentajes o establecemos el método de porcientos integrales, nos va a permitir identificar en dónde está la mayor proporción en cuestión de recursos financieros destinados en dónde. Y esto nos podría ayudar a saber si tenemos apalancamiento, si tenemos endeudamiento, si tenemos flujo de efectivo, si tenemos más circulante. Y esto nos permite tomar decisiones institucionales u organizacionales para poder restablecer y llegar o ajustar para tener los resultados esperados dentro de la organización en el tiempo que se haya planteado. Incluso nos ayudaría a poder generar una estrategia para poder pagar un crédito, para poder sacar un financiamiento y poder saber si es sostenible o no en términos financieros. Ok, después vamos a revisar el modelo DuPont. Este va a ser un sistema que combina dos estados financieros, el balance general y el estado de resultados. Y va a tomar como base la media de la rentabilidad en cada uno de ellos. El rendimiento sobre los activos, que va a ser el ROA, y los rendimientos sobre el capital, que van a ser el ROE, mediante el siguiente esquema. Y aquí tendríamos que hacer un análisis sobre este modelo DuPont del rendimiento, en el que nos están diciendo que el rendimiento sobre el capital, que es el ROE, que es el que necesitamos conocer, porque aquí estamos hablando básicamente de utilidades, se va a dividir en dos. Una línea me va a dar a los rendimientos sobre los activos, que es la ROA, y en el otro me va a dar un multiplicador de apalancamiento financiero. Acuérdense que cuando hablamos de apalancamiento financiero, estamos hablando de la capacidad que tengo para enfrentar una deuda, ¿va? Entonces, vamos a analizar primero los rendimientos sobre los activos y después vamos a identificar el multiplicador de apalancamiento financiero, ¿ok? Entonces, los rendimientos sobre los activos, que es la ROA, se van a dividir en dos líneas. La primera tiene que ver con el margen de utilidad neta, es decir, todas aquellas ventas que se alcanzaron y los porcentajes de utilidad que se están obteniendo a través de estas ventas.
Y el otro va a ser la rotación de activos, es decir, qué tanto se están moviendo los activos. Recordemos que cuando hablamos de activos, rotación de activos, estamos hablando básicamente del activo circulante, que es el que básicamente va a correr o se va a convertir más rápido en dinero. No es el único que rota dentro de la organización, pero es el que generalmente tiene un porcentaje más alto y lo vamos a ver ahorita al final. Ok, bueno. Entonces, de un lado tenemos la utilidad neta y del otro la rotación de activos. Vamos a ver primero el margen de utilidad neto. Y cuando hablamos del margen de utilidad neta, vamos a tener dos opciones que van a ser las utilidades disponibles para los accionistas comunes y las ventas netas. Lo que les decía, a través de las ventas netas voy a obtener estos márgenes de utilidades, pero no es el total de las ventas mi utilidad. Recordemos que habría que quitarle los gastos operativos y todos aquellos que están involucrados o que se invirtieron para alcanzar el costo de estas ventas. Y por el otro lado tendríamos las utilidades disponibles para los accionistas comunes. Esto significa que para que yo pudiera tener mi margen de utilidad tendría que estar dividiendo las utilidades disponibles para los accionistas comunes entre las ventas netas y esto me estaría dando el margen de utilidad, si es que están viendo el diagrama. Ya van viendo. Y si ese margen de utilidad neta lo multiplico por la rotación de activos, entonces me va a dar como resultado el rendimiento sobre los activos, que es la ROA, ¿va? ¿Ya vieron cómo va funcionando o cómo tenemos que entender este diagrama? De acuerdo. Vamos a terminar de revisar la parte de del margen de utilidad neta y las utilidades disponibles para los accionistas comunes, porque este es el que se va a subdividir en otras clasificaciones, que son las ventas netas, los costos de las ventas, los gastos operativos, los gastos financieros, los impuestos, los dividendos de acciones preferentes. Todos estos que acabo de mencionar, los vemos en el estado de resultados. Por eso el modelo DuPont tiene que partir de los dos estados financieros. Todo lo que vamos a ver en el estado de resultados va a estar en función de las ventas netas, los costos de venta, los gastos operativos, los gastos financieros, los impuestos y los dividendos de acciones preferentes. Todos estos me van a permitir ver las utilidades disponibles para los accionistas comunes, que divididos entre las ventas netas me van a dar el margen de utilidad neta y multiplicado por la rotación de activos, los rendimientos sobre los activos, que es el ROA, ¿va? Ahora vamos a analizar la rotación de activos y aquí es donde va a entrar el balance general. ¿Pero dónde está el balance? Ok. Para poder tener la rotación de activos, tengo que dividir las ventas netas que ya saqué del estado de resultados entre los activos totales. Los activos van a estar divididos en el balance general en estos dos tipos, los activos circulantes y los activos fijos. Recordemos que el balance general también me va a permitir ver los activos diferidos. Pero para conocer mis activos totales, solo necesitaría conocer los circulantes y los fijos netos, ¿va? Estos son los que van a integrar mis activos totales. Y si yo divido las ventas netas de mi estado de resultados entre los activos totales de mi balance general, entonces me permitiría tener la información necesaria para saber cuál es mi rotación de activos, que es algo que necesito para conocer mi rendimiento sobre el activo. Ahora, desde el otro lado, ya analizamos todo lo que tiene que ver o que todo lo que necesito tener o saber para poder conocer mi ROA. Ahora, necesito conocer mi multiplicador de apalancamiento financiero, es decir, mi capacidad de hacer frente a mis deudas o a mi endeudamiento, ¿va? Entonces, para que yo pueda saber esto, necesito dividir los pasivos totales más el capital, que eso me va a dar los activos totales, entre el capital en acciones ordinarias. ¿Yo de dónde voy a sacar los activos totales? Recordemos que eso me lo permite ver el balance general. Entonces, en el balance general yo voy a ver mis pasivos totales más mi capital contable de un lado y del otro lado mis activos totales. ¿Se acuerdan que me tienen que dar igualito?
Por eso el balance general es importante. Pero para que entendamos que estamos hablando de endeudamiento, estamos planteando en el diagrama el lado de la deuda, es decir, el lado del pasivo. Por eso estamos haciendo esta diferenciación, pero los activos totales que tenemos arriba en la rotación de activos y estos pasivos totales más el capital contable tienen que darme el mismo resultado, ¿va? Si no está mal hecho mi balance general. Para que yo pueda conocer mis activos totales, necesito conocer en mi balance general o identificar los pasivos circulantes y la deuda a largo plazo. Si yo integro estos dos, me van a dar los pasivos totales. Y si a mis pasivos totales les sumo el capital contable, me tiene que dar el activo total. Entonces, si yo a mi activo total le divido entre el capital de las acciones ordinarias, que eso estaría en mi estado de resultados, entonces tendría el multiplicador de apalancamiento financiero, que necesito para poder multiplicarlo por mi ROA, y eso entonces me daría como resultado el ROE, es decir, el rendimiento sobre el capital específicamente. Entonces, esta es la forma en la que está estructurado todo este diagrama que me permite conocer el rendimiento de la organización. Si yo tengo mis dos estados financieros, el estado de resultados y el balance general, y logro obtener esta información contable de estos estados y poder hacer las aplicaciones aritméticas necesarias, como son estas multiplicaciones y divisiones, para poder obtener otro resultado puntual, podría conocer a lo largo de este diagrama este rendimiento sobre el capital. Bueno, ese es otro de los métodos que podemos utilizar para poder realizar tomas de decisiones financieras en función de los análisis de lo que yo necesite conocer. El de porcentajes me permite tener identificado en temas proporcionales dónde está mi lana, ¿no? Y este modelo de DuPont me va a permitir identificar el rendimiento, qué tan rentable soy, es decir, qué tanta lana genero. Y de esta lana, ¿dónde están mis utilidades? Si estoy obteniendo realmente o si estoy realmente siendo sustentable, más bien solventable y rentable. Otro de los métodos, que tendríamos que estar estudiando para poder identificar o hacer estos procesos de toma de decisiones es el flujo de efectivo. Este es de los más comunes que se hacen precisamente porque una de las informaciones o de los datos más relevantes que necesitamos conocer dentro de las organizaciones tiene que ver con mi liquidez. Tiene que ver con mi capacidad de pago, tiene que ver con la lana que tengo en términos de circulante. Entonces, yo puedo tener mucho activo, pero no efectivo, pero no este flujo, pero no este proceso en el que yo estoy en posibilidades de cumplir con compromisos financieros, como podría ser un crédito, y que podría impactar en el tema de mi apalancamiento financiero, o el tema de gastos o pagos inmediatos para adquirir ya sea activos, que sean circulantes también, pero que van a estar en este proceso, ¿de acuerdo? Y pues va a ser un método que utiliza los administradores financieros para saber si las empresas cuentan con los fondos necesarios para realizar básicamente sus operaciones. Recordemos que una empresa que puede tener mucho capital, muchos activos, pero no tenemos esta solvencia o estos fondos para poder operar, fracasa y muere, ¿va? Entonces, para efectuar este flujo de efectivo, se deben conocer todos los conceptos por los cuales se obtienen ingresos, por la operación normal de las actividades propias del negocio o por los temas de financiamiento. Pero también es necesario saber cómo están estructurados los egresos, cómo se tienen que cubrir los gastos de las operaciones normales o de financiamiento. Es decir, cuáles son las obligaciones o los compromisos con los que yo tengo que cubrir por cada determinado, en cada periodo de tiempo. Y aquí estamos viendo un ejemplo general, grande, de cómo se tendría que establecer este flujo de efectivo. Y si se dan cuenta, lo primero que establecemos es un saldo inicial. Si se dan cuenta, también está en función comparativa, estadística o histórica, porque me están mostrando 3 meses. Generalmente los flujos de efectivo se hacen de manera mensual, pero recordemos que para aplicar estos métodos
o estos estados financieros, lo único que necesitaríamos poder establecer tendrían que ser los periodos en los que nosotros vamos a hacer estos análisis, pero generalmente se hacen de manera mensual, ¿ok? ¿Por qué? Porque o los compromisos de pago los tenemos mensuales o tenemos los ingresos de manera mensual, o sea, tenemos estos cortes en los que generamos periodicidades puntuales específicas. Incluso lo podríamos hacer partiendo de las fechas para los pagos de impuestos o las fechas para los pagos de los créditos o financiamientos o lo que tengamos pendiente, ¿no? Entonces, ya que establecimos estos periodos en función de lo que vamos a analizar o a ver o establecer, primero vamos a partir de un saldo inicial, que si se dan cuenta, nuestro saldo inicial va a ser nuestro saldo efectivo del mes anterior. Es decir, si ven el saldo efectivo del fin del mes de enero, va a ser nuestro saldo inicial de febrero. Y así igual, el saldo efectivo del fin de mes de febrero sería el saldo inicial del mes de marzo. Y así se tendría que estar generando. Vamos a partir de ahí. Entonces estamos partiendo de la idea de que nuestro saldo inicial de enero tendría que ser nuestro saldo efectivo del fin del mes anterior o de nuestro ejercicio fiscal anterior. Y primero tendríamos que sumarle las entradas que tuvimos. Primero vamos a poner las ventas, las cuentas por cobrar que tenemos recuperadas y esos dos me tendrían que dar el total de entradas, más lo que tengo de mi saldo inicial me tiene que dar el total de disponible. Eso por un lado. Y después tendríamos que establecer las salidas o los pagos. Aquí vamos a ver en el ejemplo que tenemos, por ejemplo, una compra de materiales, sueldos y salarios, gastos indirectos, gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros, pagos a proveedores, que son financiamiento, pagos a acreedores, que son financiamiento, y pago de impuestos, ISR y IVA, que son generalmente los que retenemos de las nóminas o de las facturas de ventas. Y esta suma de todos ellos me van a dar el total de las salidas, es decir, el total de los gastos o el total de los pagos que estoy realizando. Y después tendríamos que restarle a nuestro total disponible, pues el total de las salidas para que pudiéramos tener nuestro saldo efectivo de fin de mes. Esto tendría que hacerse de manera proyectiva, pero también se puede hacer de manera vencida, vamos a decirlo así, que ya que sucedió, lo vamos a ir estableciendo para poder medirlo a lo largo del tiempo. Y recordemos que el saldo efectivo del mes que estamos proyectando tendría que ser nuestro saldo inicial del mes siguiente. Y así sucesivamente, y con esto, evidentemente, si tengo nuestro saldo efectivo de fin de mes en términos positivos, pues estoy teniendo flujo de efectivo o estoy quedándome con efectivo real para poder hacerle frente a los pagos o a los compromisos que vaya adquiriendo con el tiempo. Y en caso de que me saliera negativo, bueno, ahí es porque estoy endeudadísimo y de alguna forma no voy a poder cumplir o no estoy teniendo el efectivo necesario para que pueda cumplir con lo que se necesita para operar. Recuerden que esto me va a reflejar a los temas de necesidad operativa. Se dan cuenta que no hay acciones, no hay accionistas, no hay utilidades. No, o sea, aquí lo que estamos diciendo, lo que estamos pretendiendo ver es la lana efectiva que entra y sale, no hacia dónde va ni por dónde se está destinando. Es para saber cuánta lana entró y cuánta se tiene que pagar en función de lo que ya comprometimos. Y de ahí ya me quedan mis 888,959 pesos en el mes de enero para que entonces ahora sí, en función de esto, presupuesto, sí voy a pagar acciones, sí voy a pagar utilidades, sí voy a invertir, sí voy a comprar equipo, pero que no son de operación, ¿va? Muy bien. Ok. Al flujo de efectivo también se le denomina cash flow, que significa secuencia del efectivo. Y se recomienda realizarlo a un corto plazo, lo que les decía, generalmente se hace mensual, para que sea más real. Lo indicado es hacerlo a un año
desglosando mes a mes. Además, se le debe dar un seguimiento adecuado, pues es el instrumento de planeación, lo que les decía, tiene que ser proyectivo, aunque también lo podríamos hacer vencido para hacer como una comprobación, pero tiene que ser proyectivo, es como hacer un presupuesto, ¿va? De acuerdo con Alfonso Ortega Castro, el procedimiento para poder hacer este flujo de efectivo tendría que ser el siguiente. Primero, precisar el periodo del flujo de efectivo, lo que les decía. ¿De qué periodo vamos a partir? Si no sabemos el tiempo a partir del cual vamos a estar trabajando, pues entonces no estamos generando información real ni adecuada, ¿va? 2, tendríamos que elaborar una lista de ingresos, es decir, la lana que va a entrar y obtener el total, saber más o menos cuánto dinero está entrando en nuestras arcas. Después tendremos que hacer lo contrario, generar una lista de lo que debemos, de lo que tenemos que pagar y obtener el total de esto, es decir, saber cuánto dinero va a entrar, cuánto vamos a ganar y cuánto necesitamos pagar, en qué vamos a gastar. Es como si nosotros quisiéramos hacer nuestro presupuesto mensual individual o quincenal, o dependiendo, por ejemplo, de cómo recibimos nuestros pagos, sobre todo las personas que tienen sueldos y salarios, es decir, que tienen un pago quincenal, un pago semanal, un pago mensual fijo, en el que ya saben cuáles son sus ingresos, cuál va a ser el total del dinero que van a obtener y cuándo. Y en función de esto tendríamos que hacer, si tuvieran diferentes ingresos, por ejemplo, pues también tendríamos que sumarlos para saber cuándo vamos a tener cuánta lana. Y lo mismo, tendríamos que saber cuándo tenemos que pagar cuánta lana y si esto nos alcanza en función de esto. Eso es lo que nos permite hacer un flujo de efectivo. El cuarto es restar a los ingresos los egresos correspondientes y decidir qué hacer según exista déficit o superávit. Lo que les decía, si nos sobra lana o si debemos, si no nos está alcanzando, si tenemos que, por ejemplo, sacar un financiamiento o un crédito. 5. Estimar la cantidad mínima que se requiera de efectivo para mantener en operación a la empresa durante el periodo considerado. Ya sabemos o ya tenemos una idea de cuánta lana necesitamos para poder subsistir si habláramos de manera individual o operar si estuviéramos hablando desde la perspectiva empresarial. Entonces, es muy simple. Lo único que hay que hacer es a los ingresos restarle los egresos y esa diferencia, ya sea déficit o superávit, eso es lo que nos va a permitir generar toma de decisiones. Si yo salgo en cero, pues me está dando o estoy teniendo por entendido que voy a estar apretadísimo y no vamos a tener cancha de flexibilidad para absolutamente nada, porque no estamos metiendo temas de suposición. Podríamos, si estuviéramos haciendo un presupuesto, pero esto es un flujo de efectivo, entonces no podemos meter cosas que no sean reales ni necesarias, ¿va? Porque si no, la información que nos estuviera dando no sería efectiva y no nos permitiría el flujo de efectivo hacer tal vez un presupuesto proyectivo, ¿va? Ok. Bueno, después de estos, y el último sería nuestro método del punto de equilibrio. Y el índice del punto de equilibrio, que les decía que también es una herramienta estadística, es un método que sirve como herramienta para realizar el presupuesto, que presenta de manera anticipada en el nivel de ingresos que la empresa debe obtener para poder cubrir el total de gastos y costos. Todo esto permite fijar los objetivos de ventas para lograr obtener las ganancias fijadas. Y se debe indicar que el índice del punto de equilibrio no es solamente el vértice donde se juntan los ingresos con los egresos, o no se tienen pérdidas ni ganancias como comúnmente se conoce. En general existen dos puntos de equilibrio, el económico y el financiero. Cuando estamos hablando del punto de equilibrio económico, estamos hablando de que vamos a generar un punto de equilibrio que sirve para determinar el precio debido a que es el punto donde se juntan los oferentes, los compradores y los demandantes con los vendedores y se ponen de acuerdo en el precio del bien. Esto lo vemos desde la perspectiva económica cuando hablamos de las leyes de oferta y demanda para encontrar los puntos de equilibrio dentro de los mercados. Pero del que nosotros vamos a hablar o el que nos interesa conocer es el punto de equilibrio financiero,
Y este se utiliza para fijar objetivos con relación a las ventas y que se pueden solventar todos aquellos gastos y costos operativos que existen en la empresa, ya sean fijos o sean variables, de producción o de operación, para que entonces podamos tener esta solventación en términos financieros y establecer costos, precios y valores de venta. Ok. A continuación se detallará el punto de equilibrio financiero, que es el que nos interesa, y la fórmula para determinar este punto de equilibrio es la siguiente que estamos viendo en pantalla. El punto de equilibrio financiero, para obtenerlo en unidades, necesitamos dividir los costos fijos entre las ventas menos los costos variables. Es decir, primero tenemos que restarle a las ventas los costos variables y me van a dar un resultado. Y los costos fijos los dividiríamos entre ese resultado. Y esto nos va a dar, así en los datos de estados financieros, los costos fijos son los gastos de operación y los costos variables se refieren al costo de las ventas, para que podamos identificar de dónde necesitamos sacar, en función de las cuentas o de los estados financieros, la información de dónde, para poder saber cuáles son mis costos fijos y cuáles son mis costos variables. Por ejemplo, al suponer que existe un costo de ventas de 200 pesos y se vende a 450 y además hay diversos gastos que suman 30,000, se tiene que el punto de equilibrio es de 30,000 son costos fijos, costos variables son de 200 y precio de venta es de 450. Entonces me dice, el punto de equilibrio son los 30,000 entre los 250. ¿Por qué entre los 250? Porque recordemos que tenemos que restarle el precio de venta a los costos variables. Entonces, si a 450 le quito 200 pesos, me dan 250. Y esto significa que 30,000 entre 250 son 120 unidades. Eso significa que para que yo pueda tener este costo de venta de 450 y sea rentable o tenga este punto de equilibrio para que sea efectivo, necesito vender por lo menos 120 unidades. Para la toma de decisiones, esto significa que la base es de 120 unidades, es decir, que para obtener utilidades se deben producir y vender más de 120. Mi punto de equilibrio son los 120, en los que voy a estar ni ganando ni perdiendo. De esta manera se desprende otra fórmula para conocer el punto de equilibrio con una utilidad deseada, es decir, ya no solamente para saber que va a existir utilidad, sino para poder alcanzar la utilidad que estoy planteando desde el inicio. Y entonces esta fórmula sería, el punto de equilibrio para alcanzar la utilidad deseada en unidades tendrían que ser los costos fijos más los gastos financieros más la utilidad deseada antes de impuestos entre las ventas menos el costo variable. O sea, solamente tenemos que añadirle a la parte de los costos fijos todos los gastos financieros y la utilidad deseada antes de impuestos. Entonces, con los mismos datos, podemos hacer el mismo ejemplo para poder saber entonces, para obtener ese margen de utilidad, cuántas unidades deberíamos estar vendiendo. Y si se dan cuenta, va a subir de 120 a 160. Pero ¿cómo pasó esto? Decimos que nuestros costos fijos, que ya los conocíamos, que eran de 30,000, habría que sumarle nuestra utilidad deseada, que serían 7,000 pesos, más los gastos financieros, que serían 3,000 pesos más. Y esto lo tendríamos que dividir entre el precio de venta, que ya tenía, menos los costos variables, es decir, nuestros 450 menos nuestros 200. Arriba lo que estaríamos haciendo es sumar 30,000 más los 3,000 más los 7,000. Y esto nos darían 160 unidades. Entonces, aquí estamos viendo ya muy puntualmente que no solamente estamos alcanzando un punto de equilibrio promedio para no tener ni más ni menos, o sea, estar en el equilibrio, sino que además, si estamos queriendo obtener una utilidad específica, que son 7,000 pesos, es decir, yo necesito vender, si yo solo vendo 120, ni gano ni pierdo en utilidades. Es decir, eso es lo que me costó hacer lo que estoy vendiendo. Pero si yo quiero ganar 7,000 pesos,
en utilidades antes de impuestos, entonces necesito vender por lo menos 160, ¿va? Ok, vamos a revisar ahora las razones financieras, que son el último método que vamos a analizar. Las razones financieras las estamos viendo al final porque se van a subdividir en diferentes razones financieras y se nos van a hacer larguísimas. Entonces ya vimos los primeros 4 métodos que nos van a permitir hacer análisis financieros. Vamos a ver el último, que son las razones financieras, y que esta va a tener una subdivisión grande porque van a estar particularizadas o especializadas para tener información ya más específica y detallada que nos permita tomar otro tipo de decisiones en función de cosas más particulares. Entonces, las razones financieras van a ser este método que consiste en analizar a los dos estados financieros, ya sabemos, el balance general y el estado de resultados, mediante la combinación de estas partidas en un estado financiero o de ambos. Las razones financieras donde se combinan únicamente partidas del balance general se denominan estáticas, ya que están a una fecha determinada. Y cuando se trata de partidas de estado de resultados, se llaman dinámicas, ya que corresponden a un periodo determinado. Y cuando se combinan las partidas de los dos estados financieros, se denominan estático-dinámicas. Estas razones financieras tienen como finalidad el estudio de 4 indicadores fundamentales de las empresas. Lo que nos van a permitir identificar las razones financieras son la solvencia, la actividad o productividad, el endeudamiento y la rentabilidad. Vamos a iniciar viendo las razones financieras de solvencia. Entonces, primero tendríamos que plantear y tener claro a qué nos referimos cuando estamos hablando de solvencia. Y cuando hablamos de solvencia, decimos que esta va a ser la capacidad de pago que tiene nuestra empresa para hacer frente a sus obligaciones o a sus compromisos. Pero también tendríamos que comprender el concepto de liquidez. Y cuando yo hablo de la capacidad de liquidez, estoy hablando de la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Entonces, la diferencia entre solvencia y liquidez tiene que ver con la inmediatez. ¿Qué tan rápido estaré en condiciones o tendré la capacidad de hacer frente a mis obligaciones o a mis compromisos financieros? Y uno de los índices que muestran la solvencia y la liquidez de una empresa es el capital de trabajo. Esta es una razón que indica el recurso financiero con el que cuenta una empresa para realizar sus operaciones. Y básicamente lo que tenemos que hacer para saber nuestro capital de trabajo es al activo circulante restarle el pasivo circulante. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la administración del capital del trabajo, que es una de estas razones financieras, específicamente de solvencia? Y bueno, esta razón muestra el recurso monetario a corto plazo con el que cuenta la empresa para realizar todas sus operaciones normales de acuerdo a su giro. Por eso es muy importante conocer a fondo a la empresa para poder considerar todos los desembolsos, los pagos y los compromisos que tenemos programados y que son necesarios de realizar. El autor define al capital de trabajo como parte del activo circulante que se financia con préstamos a largo plazo. Así podríamos plantear o así podríamos entender en términos conceptuales a qué nos referimos con el capital de trabajo. Y es así, activo circulante que se financia con préstamos a largo plazo. Pero de acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el activo circulante, o el capital de trabajo más bien, sería el activo circulante, que es el conjunto o segmento importante cuantificable de los beneficios futuros fundamentales, esperados y controlados por una entidad, representados por efectivo, derechos, bienes o servicios como consecuencia de transacciones pasadas o de otros eventos ocurridos. Esto para que tengamos bases conceptuales y no solo técnicas
de a qué nos referimos con el capital de trabajo desde la razón financiera de solvencia. Entonces, necesitamos tener claro primero qué onda con los activos. El activo circulante se refiere a las partidas que significan efectivo y que de acuerdo al grado de disponibilidad se espera se conviertan en efectivo, recursos o bienes que otorguen una ganancia económica en un futuro, ya sea por su venta, su consumo o su uso en un corto plazo. Cuando hablamos del corto plazo estamos hablando de menos de un año o durante un proceso de ciclo financiero, que el ciclo financiero ya sabemos que es de un año. Bueno, el activo circulante está integrado por aquellos bienes que son propiedad de la empresa y que tienen alto grado de disponibilidad. Es decir, existen algunos bienes que son recursos monetarios y otros que se pueden convertir muy fácilmente en efectivo. El activo circulante se encuentra formado por las siguientes cuentas que estamos viendo del lado derecho. Y vemos primero caja o efectivo, lo que ya tenemos en lana. Después vienen bancos, que son básicamente todos de cuenta y este tipo de cosas. Después, inversiones temporales a corto plazo, clientes, documentos por cobrar, deudores, funcionarios y empleados, IVA acreditable, anticipo de impuestos, inventarios, mercancías de tránsito o en tránsito y anticipo a proveedores. Esto para que tengamos claras e identificadas las cuentas que podríamos ver en los estados financieros en función del activo circulante. Bueno, de acuerdo con la definición del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del pasivo? Y el pasivo es el conjunto o segmento cuantificable de las obligaciones presentes de una entidad particular que implica en forma virtualmente ineludible la futura transferencia de efectivo, bienes o servicios a otras entidades, transiciones o eventos pasados. El pasivo circulante está integrado por aquellas deudas y obligaciones a cargo de una entidad económica que tiene un alto grado de exigibilidad y cuyo plazo de vencimiento es inferior a un año o al de un ciclo financiero a corto plazo. El pasivo circulante va a estar integrado por las siguientes cuentas que estamos viendo en la parte inferior. Esto también para que las tengan bien identificadas cuando hablamos de pasivo circulante. Y tenemos proveedores, documentos por pagar, acreedores, anticipo a clientes, dividendos por pagar, IVA causado o IVA retenido, impuestos y derechos por pagar y PTU por pagar. Esto para que tengamos identificación de las cuentas de los pasivos circulantes. Entonces, en relación con el manejo del efectivo a corto plazo entre el activo y el pasivo circulante, que porque esto lo estamos puntualizando porque estamos hablando del capital de trabajo, se debe realizar un análisis de dos conceptos muy importantes: el riesgo y la rentabilidad. Entonces, cuando estamos hablando del riesgo, ¿de qué estamos hablando? El riesgo lo vamos a definir como aquella probabilidad que existe en una empresa de no poder cumplir con sus obligaciones. Y esta se va a convertir en insolvente y sin liquidez, es decir, perdería las características que estamos midiendo o estaríamos en términos negativos de lo que estamos midiendo. Y la rentabilidad, en términos sencillos, se refiere a la relación que existe entre los ingresos y los costos generados por aquellos activos que fueron utilizados para la operación de la empresa. Entonces, ¿cómo podemos tener la fórmula de la rentabilidad? Y la rentabilidad estaríamos hablando de las ventas netas menos los costos. Es decir, aquí estamos viendo un ejemplo, ¿no? La rentabilidad es igual a las ventas netas menos los costos totales. 100 es igual a 900 menos 800, para que veamos un ejemplo general. Para medir o calcular el riesgo de no tener la capacidad de afrontar los compromisos, es decir, de ser insolventes, vamos a utilizar las fórmulas de capital de trabajo. Y aquí estamos viendo algunas presentadas. Cuando estamos viendo AC, estamos hablando del activo circulante. Y cuando estamos viendo el PC, estamos hablando del pasivo circulante. Recordemos que el pasivo circulante no debería ser mayor al activo circulante, y si lo es, estamos hablando de insolvencia.
¿va? Entonces, la fórmula del circulante sería el activo circulante entre el pasivo circulante. Y si es menor de 2, entonces estamos en las posibilidades adecuadas. Por cada peso de deuda, aquí me está dando, o me está indicando en función de los montos que teníamos en la hoja anterior, los 3,000 menos 2,000, que me daría 1.5. Significa que si tuviéramos 3,000 pesos de activo circulante y 2,000 de pasivo circulante y lo dividimos, me daría 1.5. Esto significa que por cada peso de deuda que se tiene que pagar 1.5, es decir, se tiene para cubrir la deuda o quedarían 50 centavos para las operaciones normales de la empresa, lo que podría originar como consecuencia no tener el recurso financiero para cubrir estas operaciones. Entonces debemos tomar ciertas decisiones para incrementar la rentabilidad y disminuir el riesgo de ser insolvente de la siguiente manera. Al tener como referencia la fórmula anterior, que ya habíamos dicho que las ventas netas y los costos totales son de 900 menos 800 y me darían 100, entonces, ¿cómo le podría hacer para que no estuviéramos en estas condiciones de insolvencia? El primer escenario sería incrementando las ventas a 100. Esto generaría que sea más rentable. Entonces, si yo tenía en mi ejemplo anterior en ventas 900 y yo le sumo 100 más, entonces estaré hablando de ventas netas de 1,000. Y si le resto el mismo costo total, que es de 800, me da 200. Significa que la rentabilidad está incrementando, fíjense, de 100 a 200, siempre y cuando se tengan los mismos costos y únicamente se incrementan las ventas. La segunda opción o el segundo escenario, disminuyendo los costos 100 pesos. Esto me va a dar mayor rentabilidad. Exactamente lo mismo. Nos van a dar los mismos 200 pesos, pero en lugar de a los 900 tomarle 100, a los 800 le resto 100. Es decir, genero menos costos totales para poder estar haciendo el mismo volumen de ventas netas. Esto significa que la rentabilidad incrementa 200, es decir, exactamente lo mismito que en el anterior, siempre y cuando se tengan las mismas ventas y únicamente se disminuyen los costos. El tercer escenario, incrementando las ventas a 100 y disminuyendo los costos a 100. Y ahí vamos a obtener aún mayor rentabilidad. Es decir, si yo vendo 100 pesos más y me cuesta 100 pesos menos, entonces estaría obteniendo 300 pesos de rentabilidad. Es lo que está aumentando. Entonces, la rentabilidad estaría incrementando a 300 cuando aumentan las ventas y disminuyen los costos. Por eso es tan importante, por eso uno de los objetivos primordiales que se tienen en cuanto a los temas financieros es disminuir costos y aumentar ventas, porque esto nos va a permitir generar un indicador de rentabilidad que incremente. Y la rentabilidad, recordemos, que es una base estructural para poder hablar de la sanidad de nuestras finanzas. Entonces, de todo lo anterior se desprenden algunas reglas financieras que se indican. A mayor rentabilidad, se tiene mayor riesgo de ser insolvente. A menor riesgo de ser insolvente, se tiene menor rentabilidad. A mayor capital de trabajo, mayor liquidez. Y a mayor capital de trabajo, menor riesgo de ser insolvente. Otra vez, a mayor rentabilidad, se tiene mayor riesgo de ser insolvente. A menor riesgo de ser insolvente, se tiene menor rentabilidad. A mayor capital de trabajo, se obtiene mayor liquidez y a mayor capital de trabajo, obtenemos menor riesgo de ser insolvente. Estas serían las 4 reglas financieras cuando estamos hablando del capital de trabajo. Ahora, estas reglas financieras se toman como base para medir la rentabilidad y el riesgo que existe de la insolvencia. Pero también existen niveles de activo circulante en relación con el pasivo circulante. Y la fórmula para poder determinar el nivel del activo circulante va a ser la siguiente. El nivel del activo circulante va a ser igual a los activos circulantes
entre el activo total. Entonces, el nivel del activo es igual al activo circulante entre el activo total y se pueden presentar varias alternativas, como podrían ser la primera que estamos viendo. A mayor nivel del activo circulante, existe menor rentabilidad y menor riesgo de ser insolvente. Ok. También cuando estamos hablando de la administración del capital del trabajo, estamos hablando primordialmente de los activos corrientes, es decir, de los activos circulantes, los cuales debemos tener siempre para poder generar estas operaciones y van a estar integrados básicamente por tres cosas: el disponible o el efectivo, la cartera y los inventarios. Ok. El capital de trabajo neto va a ser el valor neto que la empresa debe invertir para la operación normal y deben tomarse en cuenta las cuentas por pagar, que primordialmente son el pasivo corriente. Cuando estamos hablando de este pasivo corriente o este pasivo circulante, estamos hablando de básicamente tres cuentas: los bancos, los proveedores y los empleados, o los salarios, o los sueldos y salarios, y todos aquellos que se deriven de los sueldos y salarios. El total de la inversión que se debe hacer o que debería hacer la empresa en términos de operación día a día a corto plazo tendría que verse así. Los costos totales, de los que ya hablamos, tendrían que ser iguales al activo corriente menos el pasivo corriente. Es decir, este capital de trabajo me tiene que decir, como la fórmula que vimos hace rato, los activos circulantes menos los pasivos circulantes. Ahora, ¿cómo es el ciclo de efectivo? Esto me va a hacer referencia al tiempo que transcurre el dinero desde que sale de la empresa hasta que vuelve a entrar a la misma, obviamente con sus respectivas utilidades. En este caso se toma el capital de trabajo, los rubros de mayor inversión, que son la cartera, los inventarios y los proveedores, que era lo que habíamos comentado. Entonces, este ciclo efectivo tendría que ser igual a la rotación de la cartera más la rotación de los inventarios menos la rotación de los proveedores. Y con esto yo podría tener como resultado el ciclo de efectivo, que es el tiempo, ¿va? Después también podría analizar o podría obtener la política de optimización. Y las políticas casi obvias para el tema son: 1, cobrar lo más rápido posible sin presionar mucho a los clientes para no espantarlos. 2, rotar el inventario lo más rápido posible sin correr riesgos de quedar desabastecidos. Y 3, pagar lo más lento posible sin afectar mis temas crediticios o sin que esto nos pegue en tema de impuestos, comisiones, intereses, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, castigos o penalizaciones. Ahora, para obtener la administración del activo corriente o del activo circulante, tendríamos que estar hablando de lo que tenemos disponible, es decir, las cuentas que están considerando concentración de caja, cuentas con balance cero, inversión de sobrantes en CDTs o similares o en CETES, y los inventarios, que son el modelo de orden económico, el justo a tiempo, etcétera, 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 y todos aquellos mecanismos o modelos que podamos implementar para que podamos hacer más ágil el proceso de los activos circulantes, en que podamos obtener o convertir más rápido estos activos en efectivo. El orden económico. En este modelo, el objetivo es minimizar los costos totales de administración del inventario. Se manejan los costos del pedido y los costos del manejo. Y la fórmula final es, donde S son las unidades por el periodo, O son los costos por el orden de pedido y C es el costo de manejo por unidad. Cuando hablamos de política de plazo, estamos hablando de un aumento en la política de plazo y que va a tener implicaciones como mayores ventas, mayor capital de trabajo por cartera, crecimiento del costo del manejo de cartera por difícil cobro. Y aquí tenemos un ejemplo. Una empresa puede vender 60,000 unidades anuales a un precio de 10 pesos con un costo variable de 6. Y se estima que ampliando el plazo de 30 a 45 días, se venda 5% más, pero se aumenta el costo de la cartera de difícil cobro del 1 al 2%.
Si el costo de oportunidad de la empresa es del 15%, ¿valdría la pena el cambio? Entonces, ¿qué tendríamos